En un momento de máxima tensión política y económica en Argentina, Javier Milei presentó su nuevo libro El Camino del León ante un estadio calmado y entre fuertes críticas por su estilo performático. Todo esto mientras su gobierno enfrenta la renuncia de José Luis Espert, disputas con su coalición y una caída de popularidad según las últimas encuestas. Para entender el fenómeno Milei y su narrativa anticasta, conversamos con Juan Luis González, periodista y autor del Loco y las Fuerzas del Solo, quien ha seguido de cerca el ascenso del mandatario y sus estrategias políticas y mediáticas. Hay que hacer un apunte, Geraldine. Ahí la pauta estaba mal puesto, que decía las fuerzas del solo, y en realidad son las fuerzas del cielo. Ahora, quien se está quedando cada día más solo da la impresión que es Milei. Juan Luis, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días. Buenas, ¿cómo les va? Saludos para allá. Bueno, de hecho la tesis del primer libro, un poco de segundo también, es que Milei es antes que todo el hombre más solo del mundo, lo defino, que hay mucho de lo que pasa en su carrera política y hoy en su gobierno se explica por su enorme soledad, ¿no? Una vida muy compleja que ha tenido y muy difícil y muy violenta. Y un poco lo que vimos ayer en Argentina, que les cuento que está todo el país paralizado con eso, va un poco en esa línea, ¿no? El cumpleaños que nunca tuvo Milei y siempre quiso tener. Primero, perdón, Juan Luis, primero agradecerte estar en contacto con nosotros, admiramos mucho tu trabajo, te leemos en Noticias, que es un gran magazine, y por tanto hemos leído tus libros, que se traen como de contrabando acá a Chile. El que va a Buenos Aires va y le encarga. Por lo menos el de las Fuerzas del Cielo, que todavía no está disponible por estos lados. Partamos de que Javier Milei es, perdón el término, raro. Es un distinto, por lo bajo. ¿Y es distinto por qué? A ver, primera idea, que él sea raro, que todos coincidimos, me parece que lo es, hay que entenderlo no solo como un rasgo, si quiere, negativo para un presidente, que muchos lo pueden pensar así, sino también que para mucha gente, para muchos votantes de él, fue positivo. Lo votaron justamente por eso. O sea, porque en el 23 de todas las ofertas opositoras que había en el entonces gobierno del peronismo, ganó Milei. Bueno, yo estoy convencido que todo ese gran conjunto de rarezas, el pelo, los gritos, el rock and roll, de hecho ayer lo vimos en ese sentido, el discurso, la violencia, lo paranormal, lo místico, todo eso es un gran combo de novedad que a mucha gente los atrapó. Después, ¿por qué es raro? Bueno, es ya más para un orden de la psicología. Yo sí lo que te puedo decir es que la vida de Milei fue muy jodida. El padre lo golpeó durante años y años, lo humilló. La madre también era cómplice de esa violencia. En el colegio le hacían bullying. Tuvo su primer amigo a los 32, 33 años, su primer pareja a los 47 años. Pasó 13 navidades y 13 años nuevos encerrado en su departamento en el Abasto, brindando una copa de champán él y otra a su perro Conan. O sea, hay una complejidad ahí, una soledad muy impresionante, mucho más que cualquiera de sus críticos, o la mayoría diría de sus críticos, que hace ser como ellos. Acá en Argentina, la izquierda, por ejemplo, tiene una frase que a mí me gusta, que es ningún pibe nace chorro. O sea, toda la idea de que según la circunstancia en la que crece, uno puede terminar o no en la delincuencia. Bueno, yo digo, ningún pibe nace Milei tampoco. O sea, hay que entender un poco de dónde sale todo este personaje. En ese sentido, el primer libro que escribiste, que se llama El Loco, cuenta esa ruta, y el segundo, La Fuerza del Cielo, cuenta lo que lo rodea, que tiene que ver con la cultura que ha desarrollado en esa batalla que él sostiene en su cabeza, pero además con su hermana, que parece intocable, ¿no? Sí, el segundo es un libro enteramente dedicado al misticismo de Milei, o sea, desde hechos y situaciones, ya también en la presidencia, a cómo ese misticismo, este esoterismo influye en la toma de decisiones del presidente, en cómo se compone su círculo presidencial. O sea, si vos jugás la carta del esoterismo, llegás a tener cargos como decís, ser candidato en la libertad avanza y sobre todo construye relato. Eso para mí fue muy impresionante. De hecho, eso me llevó a hacer el segundo libro, que yo seguía la libertad avanza desde su primera marcha en el mitad de 2021 y todo el discurso teológico que hoy es absolutamente presente. De hecho, la excusa ayer era que él presentaba un libro que no casualmente se llamaba La construcción de Milagro y tenía una fuerte impronta religiosa, todo lo sucedió ayer. Bueno, hay una gran novedad, el discurso de Milei está claramente partido entre una lucha entre bien y el mal, así lo plantea él, eso es una novedad
profundamente bueno, novedosa en Argentina. La hermana ahí tiene un rol clave, hecho en el último libro yo leí un capítulo entero, porque ella es literalmente una canalizadora angelical. Yo encuentro el currículum místico, digamos, de Karina Milei. Perdón, Juan, ¿qué es Sí. canalizadora qué? Canalizador, o sea, ella tiene varias disciplinas en el orden de lo sobrenatural que maneja o dice manejar. Una es la canalización angelical, que es literalmente la capacidad de conectarte a vos, a cualquiera, a ella, con los ángeles o con Dios. Así nos enteramos como Milei, digo, pues también por eso es importante lo místico, porque el momento cero de esta presidencia, Milei que nunca militó en la secundaria, en la universidad, que nunca quiso hacer política, que en el 19 que hubo elecciones, Esper de hecho fue candidato en esas elecciones, todo el escándalo con Esper viene de esa campaña, le habían ofrecido primero a Milei ser ese candidato y él lo quiso, dijo, yo nunca voy a hacer política. ¿Por qué Milei se mete? Bueno, porque en el 2020 él está convencido que tiene una especie de momento profético, Dios le aparece, vía Karina Milei y le dice vas a ser presidente en el 23, cosa que termina de hecho sucediendo. Bueno, Karina Milei es central en esa comunicación, entre otras habilidades que dice tener. Por eso ella es el jefe, por eso ella es Moisés, como dice Milei. Juan, por otra parte, ¿tú crees que hasta qué punto esta crisis con las denuncias que hemos visto últimamente, las disputas internas que está atravesando Javier Milei, ¿tú crees que amenaza la construcción del liderazgo mesiánico que Milei hasta ahora ha cultivado o no? En cuanto a él, no. De hecho, fíjate que perdió por una enorme diferencia de la provincia de Buenos Aires hace un mes. Viene de escándalo tras escándalo y ayer hizo este evento 15.000 personas. Hay una gran duda aparte con qué fondo se pagó el Movistar Arena, que el escenario entra 15.000 personas, la logística. Bueno, todo eso lo hizo para seguir fomentando esa idea mesiánica, ¿no? El tipo elegido por sobre el resto, por un ser sobrenatural. Lo que sí está en duda es hasta dónde ese liderazgo que él construyó, que lo construyó con mesianismo, pero también con carisma, y que a mucha gente le llegó y lo llevó a votarlo, cuánto sigue resistiendo para el votante. Lo que vimos en Buenos Aires fue que cayó muchísimo. Ahora, en 20 días, ¿no? Un poco menos, tenemos elecciones ya a nivel nacional y bueno, llegamos toda Argentina con una gran incertidumbre de qué va a pasar. Por un lado, te digo, da toda la sensación de que se encamina a una mala elección en el gobierno nacional. Hay una crisis económica fenomenal, una crisis política, está con escándalo tras escándalo. Por otro, la aritmética electoral lo favorece al gobierno, es el único espacio que se presenta a las 24 provincias de Argentina, es una elección donde cada provincia elige sus diputados y senadores. El peronismo, hay 11 provincias que no se presentan. Entonces, por una cuestión numérica, debería salir, salvo un cataquinismo, debería salir primero el gobierno. Y por otro, te digo también que en el 23 Milei ganó cuando nadie en las encuestas lo podía ver venir. O sea, mucho voto que no entraba dentro de lo encuestable. Entonces, es una duda de qué va a pasar ahora. Pero Sí, sí, ahí Juan Luis está en este momento una negociación en Estados Unidos que es su equipo económico mientras él hace este espectáculo de otra escala que parece un verdadero sketch humorístico. Es decir, uno no puede dejar de verlo no solamente de lo performático, sino de lo disruptivo es impactante. Pero mientras la Argentina se encuentra en una cuerda floja a nivel monetario, ¿no? Exactamente. Hay algo de lo performático que es típico de la nueva derecha, que Trump lo tiene, ¿no? Otro que también sale de los paneles de televisión, y esta idea de todo el tiempo alimentar, que mi idea es muy clara y su estratega lo suele replicar así, la idea de que la política pasa por un lado y Milei que no pertenece a la política, que sigue siendo un outsider por otro, entonces por eso toca y puede hacer recitales en el Movistar Arena. La duda, de nuevo, como decíamos antes, es si eso se sostiene ahora. Él, de hecho, ya había tocado hace un año en el Luna Park, pero una versión mucho más acotada, hizo creo uno o dos temas, y después fue una charla sobre el libro. Ayer fue al revés, habló 20 minutos y tocó una hora y media. La duda es si en el cambio de contexto y la crisis que hay, bueno, eso resiste. Parte de esa crisis es que Milei parece aferrado, viene siendo también un gran tema en Argentina, un salvataje muy inesperado y muy novedoso también de Trump y del gobierno de Estados Unidos a Milei, que esto fue hace 2 semanas, viajó Milei, se reunió con Trump, se llevó la promesa de un espaldarazo ya económico, no solo político. En estos días se están definiendo los detalles. Milei se reúne con Trump el 14, que es el miércoles que viene, y parece muy atado ahí el gobierno. Ahora, como te digo eso, digo,
el gobierno se sacó la foto con Trump, lo que se suponía que era un gran gesto hacia los mercados. Tuvo una cosa fue muy polémica en Argentina, que sacó todas las retenciones a la soja, que es el gran producto de exportación de Argentina, durante 3 días. Bueno, mucha gente hizo ganancias millonarias, fue la liquidación récord de la historia del mundo, no solo de Argentina, nunca se liquidaron tanto materia prima en tan poco tiempo. Y te cuento todo esto para decirte que eso que fue hace 2 semanas duró 5 días. Hace ya 10 días que el mercado viene para abajo, el dólar viene subiendo, los bonos y las acciones vienen cayendo, el Banco Central de Argentina está vendiendo reservas. Para resumírtelo, está todo muy atado con el hambre. Faltan 15 días para las elecciones, 20, pero parecería todavía falta una eternidad. Y bueno, en el medio del gobierno intenta manotazo de abogado. Oye, Juan, tengo dos dudas. Una es que al principio comentaste sobre la soledad por la cual atravesó Javier Milei en su juventud y eso me llamó la atención y te quería preguntar si existe algún registro médico que hable sobre alguna condición mental o alguna evaluación clínica por sospecha de enfermedad mental, que me entró la duda ante todos estos delirios que ha tenido Lo más a lo largo de su parecido vida. que se sepa, hay una pericia psicológica que le hacen en el año 2018. Él viaja a Salta en febrero del 18. Ahí no lo sabíamos en aquel momento, pero después, uniendo piezas a la investigación, nos damos cuenta que acababa de morir Conan, que lo consideraba su hijo. Todo el camino místico de Milei arranca ahí, cuando él muere Conan, y el intento desesperado de aferrarse justamente al único ser que los aleja de la soledad. Conan Él el empieza a perro. comunicarse. Conan el perro. Empieza a comunicarse con el perro vía Karina, que se entrena y estudia para ser medium de animales vivos y muertos. Bueno, empieza a comunicarse con Conan más allá, así arranca el camino místico que termina 3 años después con Dios diciéndole que iba a ser presidente. En aquel momento, esto lo que voy a contar, lo pueden buscar en mi YouTube, es impresionante. Milei va a una conferencia en Salta y tiene una enorme diatraba, una pelea con una periodista. No, una pelea, él empieza a insultar a una gran periodista salteña llamada Teresita Frías. El video lo pueden buscar. Son 5 minutos literal de corrido de él a los gritos insultando a la periodista de la conferencia de prensa. De hecho, a tal punto que el resto de los periodistas se levanta y lo increpa a Milei y hasta que no pide y se termina levantando la conferencia de prensa. Tan violento fue que el fiscal de género de Salta le hace una denuncia a Milei y para zafar de para cerrar en una mediación de esa denuncia se somete a una pericia psicológica que nada, yo lo que entiendo, lo que entendí, de hecho lo seguí un poco la causa, era todo muy, como te diría, protocolar. Eso es lo único que se sabe. Por otro lado te digo, Milei una y otra vez contó que le estaban buscando, cuando denunciaba a opositores, dice, me están buscando la historia clínica. Y Milei es bastante transparente con lo que dice y piensa. Entonces, cuando tiene algo que repite tanto, a mí me da la sensación de que hay algo ahí oculto. Yo, la verdad, si la hay, no la puedo encontrar. De cualquier manera, sé información privada. Pero bueno, eso es lo que te puedo contar sobre el tema. Ya, entonces no hay registros, no hay información sobre eso. Por otra parte, sobre el acto del del Movistar Arena que se llevó el día de ayer con cánticos, estética en el show, te quería preguntar qué representa este tipo de eventos para su estrategia política. ¿Se podría decir que Milei transformó su discurso político argentino en una performance continua o no? Bueno, eso parte de la construcción de su liderazgo y, como decíamos antes, él se suma a esta idea de la nueva derecha de la política por un lado y yo que soy un outsider voy por otro. Entonces, eso está. Dicho eso, yo suelo ver que no hay estrategia ni análisis político, 9 de 10 cosas que hace Milei. De nuevo, esto no le quiero bajar el precio, sino de hecho, así llegó a la presidencia, haciendo cosas que escapan a racional político. Y a mí, por lo que escuché, por lo que hablé y más lo que conozco al personaje, estoy convencido de que todo esto se debe más a un capricho personal de él que a una gran estrategia política de intentar desviar la conversación, generar otros temas de agenda, levantar la imagen presidencial. En Tipo, ese, simplemente quería tocar ahí y tocó, que es lo que toda su vida deseó hacer, no ser una estrella de rock and roll. hay algo muy Así. infantil en la performance de Milei, en sus expresiones. Hay algo no resuelto. Está lo de su hermana también, como un tema que tiene que ver con su familia y todos los traumas que lleva. El perro Conan y toda la dimensión de personajes que lo empiezan a rodear. Porque leer a Milei no es solamente entenderlo a él, sino a toda la libertad avanza y toda esta dinámica de fuerzas del cielo que le empuja junto a personajes. Hay unos que son clave y que en Chile no entendemos demasiado, si podemos sintetizarlos. El Gordo Dan, por un lado, y el otro es Santiago Caputo. ¿Quiénes son? Eh,
ambos son las expresiones más conocidas de la gran novedad que tiene el fenómeno Milei, ¿no? Porque hablamos de nueva derecha y no de derecha, bueno, porque Milei en el 21 y en el 23, hoy lo está perdiendo y es parte del momento complejo en el que está el gobierno, logra captar el voto popular trabajador que toda la vida en Argentina votó al peronismo, votó a la izquierda, a la derecha, al macrismo, por un caso más bien cercano. Al contrario, siempre lo solía votar las clases medias acomodadas y las clases altas. Hay una gran novedad en, con un discurso de fuerte ortodoxia económica liberal, lograr el voto de los trabajadores. Bueno, el Gordo Dan es una expresión de esa nueva juventud. Él es un influencer tuitero desde el año 2018, o sea, mucho antes de que aparezca Milei en la política. Y Santiago Caputo, que un poco sintetiza esa expresión, es un estratega político de una familia de alta alcurnia argentina, pero él siempre fue un hijo díscolo, si se quiere, de esa familia, un estratega político clásico. De hecho se crió en el macrismo, que con Milei ve un ascenso al poder y lo alimenta, es el estratega hoy. Ambos son las caras conocidas de lo que se llaman, no casualmente, no volvemos al misticismo, la Fuerza del Cielo, la agrupación de Milei, ¿no? Este núcleo duro se autodenomina así, su programa se llama La Misa, bueno, tiene un fuerte contenido teológico. Digamos que acá, para que entendamos, a que la gente que quiera entenderlo, el Gordo Dan, que aparece ahí a la derecha, es como si a Neuroc, que es un troll chileno que apareció a la luz hace una semana en una denuncia por acosos en internet, le dieran un streaming, un programa como este. Solamente para entenderlo, le estamos tratando de entender a la gente lo que es. Santiago Caputo vendría a ser una suerte de Celume, como Jorge Celume del piñerismo, que opera para este grupo. Y que tiene conflictos Caputo con la hermana de Milei, ¿no? Sí, te diría que lo de Gordo Dan no es solo le dan un streamicio, es un tipo que tiene un pie y medio adentro de la gestión, sin tener ningún cargo. Es como si a Neuro que le dieran poder. Claro, en su programa desfilan los funcionarios, van a hablar ahí y no hablan en otros lugares, él tiene información privilegiada, suele entrar a la Casa Rosada, ha echado funcionarios él por Twitter, o sea, es una especie, salvando la distancia, ¿no? Pero es una especie de guardia paramilitar tuitera virtual del gobierno, y de esta ala del gobierno, de Caputo, ¿no? O sea, suele funcionar como el bulldog, si querés, de Santiago Caputo. Caputo tiene una fuerte pelea con la hermana. En verdad, la hermana tiene un problema. O sea, no es para minimizar el rol de Caputo, ¿no? Pero la hermana tiene un problema con todas las personas que rodean y han rodeado a Milei a lo largo de toda su vida. Ella es muy consciente de todo su poder político y el capital material que ha venido amasando. Tiene un fuerte vicio por la plata, Karina Milei. Depende del monopolio emocional que tiene el hermano, entonces siempre ha intentado y siempre ha logrado, de hecho, cortar todas las relaciones entre ella y el hermano, y una cosa de aislar al presidente que ella es muy clara. Y yo siempre dije, en el momento uno, esto no puede terminar bien entre Caputo y Javier, porque siempre está Karina ahí operando. Bueno, hay una fuertes cortocircuitos entre ellos dos ya hace mucho tiempo, ya hoy es insostenible. De hecho, parte de lo que sucedió ayer fue una pulseada a ver quién de los dos bandos lograba llevar más gente. De hecho, estaban ambos bandos identificados con las propias, con colores distintos. O sea, también una interna se vivió en el show. Juan, ¿en qué condiciones podría quedar el gobierno de Milei con un resultado adverso en las elecciones? Es una gran pregunta. Toda la sensación, la construcción del clima político, lo que tenemos en los periodistas, es que si al gobierno le va mal, se encamina a algo parecido a un gobierno de coalición. De hecho, Milei viene reuniéndose con Macri, se reunió 2 veces en los últimos 15 días. Se habla de que se han sugerido nombres, se volvió a acercar a los gobernadores Milei. O sea que se terminaría esta cosa del político outsider revolucionario, se incorporarían figuras clásicas del establishment de la derecha argentina y sería un gobierno más, para que se entienda, ¿no? Pero entre mil comillas, más normal, típico argentino. Esa es la sensación que da, que si le va mal al gobierno, también te digo, eso iría contra toda la naturaleza de Javier Milei, que de hecho no lo quiso hacer nunca en estos 2 años. Pero bueno, es verdad que de nuevo, para que le vaya mal al gobierno, o sea, para que no salga primero el gobierno, tiene que ser una catástrofe, porque es la única fuerza, está en las 24 provincias de Argentina. La siguiente que tiene más participación es Fuerza Patria, que está en 13. O sea, tendría que ser una catástrofe. Si fuera una catástrofe, bueno, sí, uno imagina que va a tener que tomar alguna medida desesperada.
Perdón, un apunte. Acá en Chile hay una atención sobre el fenómeno Milei, en especial de los grupos que estuvieron excluidos por derecha y que miran a la figura como una inspiración. Uno de ellos es Axel Kaiser, de la Fundación Faro, que es chileno. Y el otro es José Luis Daza, que es el hermano de la ministra Paula Daza, que es vocera de Beni Matei, pero que tiene fuertes vínculos con el mundo de José Antonio Kast, que ha estado en reuniones con Bolsonaro Jr. y junto a Javier Milei. ¿La conexión chilena existe? ¿Qué es lo que has visto en torno a tu experiencia? Total, de hecho, yo suelo hablar con Felipe González, que escribió el libro de Kast, que lo tengo ahí para leer, y él me cuenta, siempre, yo cada vez que le digo, che, mirá, Kaiser vino acá y su lío bárbaro, se sorprende mucho, porque entiendo que allá Kaiser no tiene la relevancia que tiene acá, pues para Milei lo destaca, y lo suele destacar como uno de los grandes intelectuales de la derecha latinoamericana, lo suele citar la tesis de el último libro de Kaiser, que no casualmente vi que también hizo plagios, como suele hacer sistemáticamente Milei en sus libros, que ya esta tesis del parásito mental. Milei y los funcionarios de Milei la citan, pero con absoluta repetición. Milei lo ha subido a eventos, bueno, Milei y el mundo de Milei, también Luis Caputo, el ministro de Economía, lo tienen referenciado como como uno de los ideólogos, te diría, de su batalla cultural. Después está Daza, que entiendo, si no me confundo mal, que iba a ser ministro de Economía si casi iba a ganar las elecciones anteriores de Chile, que bueno, es un tipo importante del equipo económico, siempre los más sospechados y mirados de reojo en el periodismo argentino, para el Círculo Rojo, porque es un tipo que tiene muchas empresas, ha hecho muchas relacionadas al agro, y cada vez que hay una decisión polémica, como por ejemplo fue hace 15 días la de bajar todas las restricciones a la soja, hay mucha gente mirando con lupa las empresas de Daza, un tipo que ha levantado mucho el perfil en los últimos meses, y fue el perfil bajo, pero empezó a aparecer en notas. También asumió ese tono pendenciero que tiene el mileísmo, que es muy raro, ¿no? Luis Caputo fue ministro de Macri hace un par de años y una persona se fue con ataques de pánico y crisis nerviosas del cargo, y hoy lo ve en modo prepoteador, bulinero, y es muy raro el giro de personaje. Con Daza pasa algo parecido. Una persona que lleva un extremo perfil bajo, un tipo técnico parecía, y de repente lo tenés de nuevo en esa cosa canchera que uno supone que si al bueno le va mal, va a envejecer mal ese tono, pero sí viene creciendo profundamente. Y de hecho, Milei, las primeras charlas, ya te hablo de Milei, que arrancaba los medios, las primeras charlas sí que hizo afuera del país fue en Chile, justamente con Kaiser. Así es, por eso que es tan interesante este fenómeno. Juan Luis, queremos agradecerte tus libros, queremos la edición de La Fuerza del Cielo, ¿cuándo aparece en Santiago? Hay que preguntarle a los amigos de Editorial Planeta de Chile. La del Loco está en Chile. Sí. Bueno, faltaría llevar esta. Sí, El Loco está disponible en tiendas por si lo quieren leer. Es muy entretenido, realmente se lo recomiendo y te felicito por el trabajo que estás haciendo, porque la dimensión de estos personajes es de otra escala. No puedo dejar de cerrar preguntándote, ¿tenemos que estar atentos a algo de la elección como fenómeno y algún otro dato? Y de acá a la elección, hoy es 7, ¿no? 7 de octubre, faltan 19 días. Le diría 19 días en Argentina es el largo plazo. La cantidad de cosas que pueden pasar. Yo seguiría así con especial atención. El miércoles que viene va Milei con Trump. Se puede abrir un agujero negro ahí, hay que ver qué pasa. Es verdad, hay que estar atento a lo que suceda. Del premio Nobel de la Paz depende el ánimo de Donald Trump también. Hay que estar atento a lo que pasa el viernes. Hay multifactorial. Ahí va, lo seguiremos. Oye, muchas gracias por esta conversación, Juan Luis González, biógrafo de Milei, con La Fuerza del Cielo y El Loco. El Loco está disponible en tiendas acá en Santiago de Chile. Muchas gracias, un abrazo. Abrazo grande, hasta luego. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM.